Corbera está haciendo una carrera memorable. Ahí aguanta Estefanía, grande Estefanía, va a ser oro, va a ser oro. Lo que crees te crea. Extraordinario, extraordinario Mayalen Serraut. Y Tevi Portela es medalla de plata. Ahí llega oro brillantísimo de la madrileña, espectacular. Estos juegos en lo que ha sido un final espectacular. Señoras y señores, Mayalen Serraut va a ser medalla. La unión y la confianza y la certeza de que si todas hacíamos lo mismo unidas iba a salir y somos campeonas del mundo. Mujeres del piragüismo, detrás de la palada. Un proyecto de la Real Federación Española de Piragüismo en colaboración con Mujer y Deporte. Muy buenas amigas y amigos del piragüismo y bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres del Piragüismo detrás de la palada, un proyecto de la Real Federación Española de Piragüismo en colaboración con Mujer y Deporte. Con estos podcasts que iremos realizando vamos a poder conocer más a fondo la mujer que hay detrás de cada palada en el agua, de cada entrenamiento o de cada decisión juzgada. Serán ellas mismas las que nos relaten su historia, su trayectoria y su forma de entender el deporte. En estas entrevistas sabremos la manera en la que viven la competición, el entrenamiento, la lucha, el triunfo, la derrota, las decepciones, las alegrías y el esfuerzo por superarse día a día, y todo ello enfocado en el ámbito femenino. Les habla Carlos Gallego en representación de la Real Federación Española de Piragüismo. En estos episodios del podcast en colaboración con Mujer y Deporte había un tema que era clave a la hora de efectuar esta temporada. Es por ello que esta entrega que van a escuchar es realmente especial. La maternidad siempre se ha visto como un impedimento a la hora de que una mujer crezca en su faceta profesional. En muchas ocasiones se ha comprobado cómo el querer tener un bebé supone un parón en el crecimiento laboral, una barrera que muchas mujeres no quieren sufrir pero que la acaban sufriendo en el caso de que se acabe produciendo dicho embarazo. En el mundo del deporte este factor es determinante. El quedarse embarazada supone obligatoriamente parar de competir, de entrenar y de seguir progresando en la carrera deportiva. Aunque son muchas las mujeres cada vez más que planifican y gestionan el embarazo y el ser madres para que esa situación no suponga una merma. Al contrario, esa situación lo que ha supuesto es un crecimiento personal y deportivo que ha desembocado en más éxitos. Las dos mujeres que hoy nos acompañan son un claro ejemplo de conciliación entre su carrera deportiva y la familia, en el hecho de ser madres y de haber sabido adaptar la mayor alegría de sus vidas con su carrera deportiva. Ambas han sido pioneras en su deporte y ambas han abierto la puerta a que esta circunstancia, la de ser madres y poder compatibilizarlo con el deporte de alto nivel, pueda ser tomado como un espejo por las generaciones futuras. Mayalen Serraut suma sobre sus hombros 5 Juegos Olímpicos en los que ha logrado sumar un bronce en Londres 2012, un oro en Río 2016 y una plata en Tokio 2020. Además, acumula más de 10 medallas entre europeos, mundiales y copas del mundo y tiene el honor de haber sido la primera deportista española de la historia que logró el título olímpico después de haber sido madre. Ahora, 12 años después del nacimiento de su hija Anne, Mayalen sigue entrenando y compitiendo como el primer día, siempre pendiente de la competición pero también entregada a su familia. La segunda de nuestras mujeres en el podcast de hoy es también una ganadora del slalom olímpico. Si Mayalen fue la pionera del K1 en España, Nuria Vilarrubla lo es por derecho propio en el C1. Más de una docena de medallas entre europeos, mundiales y copas del mundo en pruebas individuales y por equipos, entre las que se encuentran 2 títulos continentales. Primera española en acudir a unos Juegos Olímpicos en el C1 en Tokio 2020, año en el que esta disciplina es olímpica por primera vez para las mujeres.
Se rompió uno de los techos de cristal de este deporte y Nuria estuvo allí viviéndolo de primera mano. Justo un año después se convirtió en madre sin dejar de ser competitiva en su deporte. No sabemos si imitando los pasos de Mayalen o gracias al camino que abrió la de Lasarte, eso es algo que también queremos preguntarle. Pero lo que es seguro es que estas dos mujeres de sonrisa sempiterna que parece que no se enfadan por nada y que siempre tienen una cara amable cuando te acercas a ellas, están hoy aquí con nosotros para tratar un asunto tan bonito y apasionante como es el de la maternidad y el deporte, más allá de que son lo mejor del slalom español. Un slalom español que se podría definir más bien como una familia, en la que todos cuidan de todos y en la que hasta los recién llegados siempre cuentan como uno más en la mesa a la hora de la cena. Mayalen y Nuria y Mayalen, muy buenas y bienvenidas a este podcast. Mil gracias por contar y por estar con nosotros. Hola, buenas. Lo primero de todo, y antes de hablar de maternidad y de hijos, hijas en este caso, me gustaría saber si el término familia del slalom español es correcto a la hora de definir esta disciplina. ¿Sentís eso, que sois una familia? ¿Sentís que ese término ha sido clave, además, a la hora de crear vuestra propia familia? Bueno, en mi opinión, sí que el equipo de slalom, pues somos una gran familia con deportistas de diferentes generaciones, de diferentes clubes, de diferentes lugares, pero bueno, nos ata en común que nos gusta mucho el slalom, esa pasión que tenemos por el slalom y también pues el buen ambiente y esa unión, ¿no?, que solemos tener. Sí, así es. Además, bueno, después de ver cómo han crecido las familias con Anne y con Juna, ¿no? Y la Anne, hija de Mayalen y Xavi, y Juna, hija de Anaïs y Samo, todos ellos parte del equipo. Es como que creo que también ellos pusieron una parte importante en hacer que nos construyéramos como equipo y familia a la vez. Ahora, hablando por orden cronológico, vamos contigo primero. Mayalen, tú te conviertes en bronce olímpico en Londres 2012 y es en ese momento en el que te propones ser madre. ¿Tenías claro cómo ibas a dar todos esos pasos o fueron sucediéndose de manera natural? Bueno, los pasos a dar, pues era una gran incertidumbre, ¿no?, de cómo nos podríamos organizar, de si no conseguía ser madre, porque yo tenía muchísimas ganas de ampliar la familia, pero al mismo tiempo también tenía muchísimas ganas de seguir siendo piragüista. Y entonces en el horizonte estaban los Juegos de Río, era un ciclo olímpico, 4 años, y 4 años vistos así parece mucho, pero bueno, tú no sabes cuándo te vas a, ¿no?, cuándo te vas a quedar embarazada ni cuándo sucederá. Entonces, desde el principio hay una gran incertidumbre. Por suerte, pues me quedé enseguida embarazada, entonces era como que, bueno, todo cuadraba para los tiempos, ¿no?, de preparación de cara a los Juegos de Río. Y bueno, según Xavi, pues era perfecto. Luego, eso sí, bueno, pensar, ¿no?, cómo nos vamos a organizar, cómo haremos para viajar, cómo vamos a llevar el día a día, pues igual te puedes imaginar una cosa, pero cuando lo empiezas a vivir, ¿no?, pues igual no sucede tal como te lo imaginas. Y bueno, cambia bastante, ¿no?, la forma en la que te preparas antes de y en la que, bueno, te tienes que preparar después de, porque no dispones del mismo tiempo. eh, bueno, todo cambia un poquito. Uh-huh. ¿Y tú, Nuria, cómo planificaste tu maternidad? Bueno, yo quizás no tenía un plan tan estricto hecho. Además, se dio el hecho de que los Juegos de Tokio se aplazaron un año, por lo tanto, el siguiente ciclo olímpico era solo de 3 años. Entonces, para mí no era una hoja de ruta totalmente clara. Yo tenía mucha ilusión por ser madre y acepté la incertidumbre de no sé si realmente voy a poder volver a la élite de este deporte. Es algo que me ilusionaba pensarlo y imaginarme en ello, pero acepté
igual que cualquier madre, ¿no? Porque después tienes que adaptar tu vida y todas tus rutinas, pero acepté que quizás no podía volver o no. No, es como que yo no tenía un plan tan estricto ni tan establecido, pero sentía mucho la ilusión de volver a remar. Pude remar durante todo el embarazo hasta el último momento, me sentí muy bien y la verdad es que tuve una muy buena recuperación porque a los 6 meses de haber dado a luz ya estaba compitiendo en selectivo nacional y consiguiendo entrar en el equipo nacional. Entonces yo no tenía una planificación muy grande hecha para el momento, pero confiaba en la ilusión que sentía y la verdad es que funcionó y ha ido bien todo el proceso. Ujú. Hay unos años de diferencia entre vuestros embarazos en este caso. Una pregunta para ti, Nuria, podría ser si en algún momento contactaste, hablaste a Mayalen, le preguntaste un poquito por su experiencia, ¿no? ¿Cómo lo llevó ella? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y, Y además recuerdo que su consejo durante mi embarazo fue que hiciese lo que yo sintiese, que no escuchase juicios ajenos ni las valoraciones de nadie, porque era mi cuerpo, mi embarazo, mi deporte, y que hiciese todo lo que en lo que yo me sintiese bien. Y la verdad es que seguí su consejo hasta el último día. ¿Tú recuerdas ese momento, Mayalen? Sí, y me acuerdo del momento eso de que Nuria estaba embarazada, me acuerdo del momento, bueno, de cuando nació la primera imagen que vi de su niña. Es que fue precioso, ¿no? Y además poder compartir tu experiencia con, bueno, la verdad es que con Anaís desde muy de cerca, que nuestras hijas se llevan solo un año, y luego con Nuria. Ha sido, no sé, para mí ha sido especial y muy bonito, la verdad. Y verle a Nuria, pues sacar con esa energía y esas ganas, ¿no? Adelante todo, con esa atención a su hija, ha sido precioso. Ujú. En tu caso, Mayalen, hay una frase tuya que hemos repescado ahora para charlar en estos minutos, justo después de colgarte el oro en los Juegos Olímpicos de Río, que dice algo así: hicimos una apuesta por la maternidad y por intentar lograr el oro olímpico, y hoy ya la hemos ganado. Yo quería ser madre deportista y vivir la infancia de Anne, vivir sus primeros años, estar día a día con ella. Escuchándola ahora, ¿hay algo que te gustaría añadir a esta reflexión? ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo fue? Es que lo soñé así y ha sucedido así. Y estoy muy contenta de poder haber vivido, ¿no? Bueno, y por seguir viviendo, ¿no? La maternidad que he querido, no la que me han impuesto, no la que me hayan dicho que tiene que ser. Y la verdad es que, bueno, la disfruto mucho y está siendo, ¿no? Como yo he querido que sea, ¿no? Y bueno, para mí era muy importante y es muy importante estar en ese día a día y en ver crecer a Anne y bueno, en, en tenerla conmigo y bueno, Ujú. y lo he podido hacer así. Eso sí, no con esto no quiero decir que crea que sea la mejor manera, ¿no? Yo creo que es muy importante, pues, que cada persona, ¿no? Viva la maternidad, la paternidad como que tenga esa libertad de vivirla como realmente quiere vivirla, porque cada persona tiene sus necesidades y su enfoque, y me parece que es muy importante respetarla. Volviendo a las preguntas hacia las dos, si hablamos de que el slalom nacional es una pequeña familia, parece que el circuito internacional en sí también lo es, un poquito una pequeña familia, ¿no? Un ambiente muy recogido. Entre vosotras, entre las palistas mujeres, ¿el asunto de la maternidad es algo que se hable? ¿Habéis tenido conversaciones acerca de ello o alguien se ha acercado a vosotras para pediros algún consejo? ¿Cómo lo vivís? Pues esta temporada ha sido una temporada especial. Muchísimas palistas del circuito de slalom se han quedado embarazadas y han tenido sus primeros hijos y bueno, y todavía algunas quedan que todavía no lo han tenido, pero están embarazadas. Y Mm. ha sido un año que, bueno, que empezó con el embarazo de una checa, de una inglesa, de una austríaca, de la italiana. O sea, ha sido un año especial. Y sí que, bueno, pues hay momentos, ¿no? En los que
bueno, alguna te pregunta de cómo lo has vivido, de cómo lo has hecho o qué has sentido. Y bueno, pues son conversaciones que hay que sí que es verdad que están ahí. Sí, así es. Este año ha sido como una conversación más presente, quizás, porque había muchas chicas del circuito internacional embarazadas y quizás otras que no lo están, pero también piensan en ello, pues también han abierto conversaciones entre nosotras. Y es bonito, por ejemplo, me he encontrado en situaciones este año, ¿no? de compañeras que a través de redes comparten cosas, ¿no? Y es cierto que aparece un poco más un vínculo de algo que nos une y cosas que hemos ido hablando durante el año de sus maternidades, que es bonito poder compartirlo. Ujú. Volviendo al momento del embarazo así en sí, del parto y demás, particularmente, ¿cuándo supisteis que estabais preparadas para volver y en qué momento os volvisteis a sentir competitivas? ¿Cuál fue el momento en el que dijisteis, bueno, lo dijo antes, lo comentó antes Nuria, ¿no? Ese momento de 6 meses después, ese selectivo, pero ¿cómo se produce esa sensación en el que os llega y decís, estoy ya para ir al agua, llevo ya unos meses cuidando de mi pequeña y creo que es el momento de retomarlo? ¿Cómo es ese momento? Bueno, en mi caso, en ningún momento sentí que me fui, porque estuve hasta el final del embarazo ahí. Nació mi hija y a los 10 días más o menos era la Copa del Mundo en la SEU, creo que era la primera prueba de Copa del Mundo de la SEU. Incluso cuando ya me puse de parto, el equipo nacional estaba en el último día del europeo y estaba ahí Xavi ahí en Polonia con ellos. Y bueno, llegó, así que todo bien. Y no me sentí que me fui. Incluso a los 10 días, cuando estaba sucediendo la Copa del Mundo, pues cogí la piragua ya me quería volver a meter en la piragua. Nuria remó hasta el último día y yo hasta el penúltimo día. Así que llevaba sin remar ni 2 semanas y fue una cesara. Y a las 10 días me metí en la piragua y fue imposible. Todavía estaba todo demasiado reciente. La piragua me pesaba a mí la pala 3 kilos. Decía, ¿cómo en 10 días, no? Ha cambiado tanto todo, ¿no? Esperé 10 días más y ya empecé. Ya empecé de nuevo a coger la marcha poquito a poco. Y bueno, enseguida hice el Campeonato de España y quise hacer el Mundial, que bueno, Ani nació en junio, en septiembre era el Mundial. Entonces en agosto, después del Campeonato de España, fuimos a Praga y fui a probarme y vi que la cosa me quedaba todavía muy grande, que necesitaba más tiempo. Pero no participé en ese mundial, pero fui poquito a poco. Así que no sé, en ningún momento sentí el haberme ido. Eso sí, en forma, ¡buah! A mí me costó, ¿no? Sentirme decir, ¡buah! Ahora sí que estoy a tope. Eso pasó tiempo. Yo, en mi caso, después de haber dado a luz, tuve la suerte que yo me sentía muy bien físicamente y activa, pero es cierto que, bueno, pues con todo el proceso de la lactancia inicial y todos los cambios corporales que supone, sentía que mi cuerpo estaba muy blando, y aunque había podido estar entrenando hasta el último día, creo que me puse al agua a las 4 semanas, dejar pasar como 4 semanas y ver bien, sobre todo con médicos y los ginecólogos que me diesen el alta, y me fui poniendo al agua progresivamente. Antes de ello, como yo ya tenía ganas, mi entrenadora me trajo unas mancuernas a casa. Trabajaba siempre bajo recomendación con un fisio y fui como progresivamente recuperando un poco la forma, porque eso, yo sentía mis músculos muy, muy blandos y bueno, viene por todo el proceso de la lactancia. Y después eso, yo progresivamente, desde un mes después que me puse al agua, fui entrenando como muy progresivamente, poco a poco. Y entonces recuerdo el día que me puse al canal por primera vez, que no sé exactamente cuántas semanas después, pero claro, me sentía que me bailaba todo, es decir, sentía que la piragua y el agua todo me quedaba grande, pero fui como eso, dando pasitos pequeños semana a semana, y yo creo que más o menos a los 4 o 5 meses
empecé a sentir que podía ponerme en una línea de salida. A los 6 meses competí en el selectivo y me sentí competitiva de nuevo, aunque lejos de mi mejor forma física, eso sí. Y yo sentí que durante el primer año posparto, en el que yo seguí dando el pecho hasta los 15 meses, después del parto, sentí que me costaba progresar físicamente como para volver al máximo. Y es cierto que después de haber dejado el pecho y eso, retomar la actividad sin estar dando el pecho, sentí una fuerza mucho mayor. Y eso, pues eso, a partir de un año y 4 meses, que ya fue encarando la temporada 2024, pues en ese momento ya sí que me volví a sentir muy competitiva y fuerte para meterme en el agua con ambición. O sea que entonces podríamos decir que uno de los momentos más duros, o digamos un punto de inflexión, es cuando termináis la lactancia. ¿También te pasó a ti en tu caso, Mayalen? Bueno, en mi caso también, yo le di pecho año y medio y sí que noté muchísimo, pues en cuanto dejé de darle pecho, ¿no? Pues hasta entonces pues llegaba hasta un punto y de ese punto ya no conseguía, ¿no? Pasar ese punto de estado físico. Y una vez ya dejé de darle pecho, ¡fua! Fue increíble. Ya es cuando me empecé a poner, pues, bueno, pues ya mi cuerpo no estaba, ¿no? dedicado a darle de comer, sino que toda la energía venía para mí. Pero, no sé, fue un proceso bonito. Pues se puede decir duro, no, fue bonito. Y yo lo quise hacer así. Y eso, a partir de esos 18 meses sí que empecé a coger pues más fuerza física, pero me acuerdo que siempre Xavi me decía, vamos muy bien, de calendario vamos muy bien. Y yo decía, no, es que todavía no, todavía me falta. Yo me acuerdo, ¿no? Pues el abdominal, había un tipo de fuerza, sobre todo las paradas que iban de atrás a adelante, que me costaba bloquear ahí bien el abdominal. Y para todo esto, pues tuvo que pasar más de 18 meses. Pero claro, fue una cesárea y no sé si tuvo que ver, pero bueno, aún y todo era resolutiva en el agua, ¿no? Y íbamos sacando, pero yo siempre sentía que necesitaba un poquito más, un poquito más. Precisamente la siguiente pregunta iba un poco enfocada a eso, ¿no? ¿Qué fue lo más duro de volver a los entrenamientos? En tu caso, Mayaren, se podría decir que fue ese movimiento que decías abdominal, ¿no? Esas paradas de atrás adelante. Para mí realmente lo más duro fue el aspecto emocional, el separarme de mi hija, tener que pues salir de casa pronto por la mañana, a las 7:30 de la mañana, porque hay una competición y ella está enferma, o el día de su cumpleaños que tocaba competir y eso, que se despertase y no estuviese yo. Para mí lo más duro realmente ha sido el desapego, sin duda. Ya, yo en referencia a ello, es decir que a mí me ayudó también a poder, es decir, el empezar a entrenar prontito, ¿no? Al mes de haber dado a luz, empezar a encontrar momentos, aunque en ese momento eran pequeños, los primeros entrenos duraban 25 o 30 minutos y además ya tenía una criatura esperando para darle la teta. Eh, eh, es como que esos pequeños primeros momentos a mí me daban mucho oxígeno para volver a la crianza de una forma, ¿no? Retomar mi espacio personal, volver al agua, sentirme con esa libertad, ¿no? Me daba mucha energía para retomar el espacio de crianza intensa del principio con más energía. Y entonces ese pequeño desapego lo fui trabajando mucho desde el inicio, como estos espacios vuelven a ser para ti, ¿no? Y poder cultivar ese espacio personal más allá de la crianza al momento inicial. Después es cierto que lo más complejo o lo más duro es el conseguir que tu mente esté focalizada en la tarea que vas a hacer sin estar pensando que tu hija esa mañana estaba mal o que se ha quedado llorando con quien se haya quedado. O, no sé, esa gestión emocional, es verdad que hay una fase en la que tú misma quitarte de la culpa, trabajar todas las cuestiones emocionales que te remueva, ¿no? Para poder estar centrada y con la mente en la única tarea que quieres hacer ese momento.
Este episodio del podcast tiene un gran valor didáctico, sobre todo para las futuras palistas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que podría ser pertinente es si pudieseis volver atrás, ¿cambiaríais algo en la manera en la que habéis gestionado ese momento en vuestra vida familiar y profesional? Yo no cambiaría nada, lo hubiera dejado así. Eh, lo viví así porque lo sentí así en ese momento Uh-huh. y lo he disfrutado así. Mi hija tiene muy buenos recuerdos y yo también los tengo y lo dejaría así. Sí, no, yo tampoco cambiaría nada. Al final me hace mucha ilusión pensar que durante este tiempo me haya podido acompañar y ver disfrutando de lo que más me apasiona. Entonces, no lo cambiaría y bueno, si lo volviese a vivir, seguro sería de otra forma, pero ahora mismo no cambiaría nada de todo lo que ha pasado y me ha llevado a esta experiencia. Y igual ya lo habéis mencionado, pero podemos repetirlo. ¿Hubo un momento durante el proceso en el que pensasteis, sobre todo en la recuperación, esa tan dura recuperación que tiene, sobre todo también hablando en el caso de Mayalen, no con esa cesárea? ¿Hay un momento en ese punto en el que pensáis, igual me cuesta más de lo que pensaba ser competitiva o igual me cuesta llegar a ese nivel en el que lo dejé? ¿Llegó a pasaros por la cabeza ese pensamiento? Realmente, sí, no lo recuerdo. Eh, yo me quedé embarazada en mi mejor momento de forma, pero es que lo deseaba tanto que no sé, no sentía tampoco, sentía más el miedo de la logística, de cómo organizarnos, de cómo hacerlo. Y lo del estado de forma, pues sí que hubo un momento, pues mientras al final de la lactancia, sí que el cuerpo ya, pues con los entrenamientos, con la lactancia, que el cuerpo no podía dar más. Y realmente Uh-huh. en el momento no sabes, ¿no? Si al dejar el pecho, si conseguirás ponerte, ¿no? En esa forma que quieres. Pero es todo poquito a poco, no son cosas de un día a otro. Entonces, bueno, lo vas viviendo, lo vas haciendo y teniendo esta compañía. Yo me acuerdo de despertarme por la noche y bueno, ¿no? Miras al bebé, a tu hija y te responde con una sonrisa, es que esa sonrisa te llena todo. Entonces, bueno, sigues tirando para adelante. A mí ahora me sorprende más al verlo, ¿no? Con perspectiva, miras atrás y digo, wow, ¿no? Qué fuerza, ¿no? Que la verdad de sacar ese día a día así, pero en el momento no sé si serán por las hormonas o qué, pero yo estaba ciega por ella y lo disfruté tanto que, bueno, que esa dureza no lo vivía como dureza. Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues claro, hice el campeonato de España a nada de tener a Anes, que era un mes y pico, y quedé segunda, y quedé a centésimas, creo que no llegaba ni a un segundo la diferencia respecto a la primera, y digo, wow, ya estoy, o sea, ya lo puedo hacer, que yo creo que también engañaba mucho la situación, ¿no? Me acuerdo que yo decía, es que a mí en aguas tranquilas me cuesta muchísimo remar, pero la corriente me empuja y bueno, mis debilidades se tapan un poquito, ¿no? Uh-huh. La corriente me ayudaba y se tapaban las debilidades que tenía. Y, y bueno, luego fue el parón de temporada, ¿no? Después del Mundial no hay temporada y cuando vino la temporada pues ya estaba bastante en forma como para entrar en el equipo y ya cuando Anne tenía un año hubo una Copa del Mundo en la SEU y la gané. Entonces son cosas que te refuerzan de que sí, que vas en buen camino. Pero bueno, yo no me sentía todavía tampoco en ese buen camino, pero tenía a Xavi ahí diciéndome, Mayalen, vamos muy bien, vamos muy bien. Uh-huh. Y bueno, yo le creía, ¿Cómo fue en tu caso, aunque me Nuria? costara sentirlo. ¿Cómo fue en tu caso, Nuria, ese pensamiento que pudo darse, ¿no? De que igual no te podía costar ser competitiva o ese miedo que podías tener. Sí, yo pienso que hubo un momento en el que sí que quizás lo pensé, ¿no? El plan, bueno, es que quizás no puedes volver a ser competitiva, pero es como que
muy rápido, en el momento, en el tiempo posparto, cuando volví a remar, muy rápido me dije a mí misma, no pretendas volver o no pretendas volver a ser lo que, ¿sabes? O idealizar el momento de forma en el que estabas. Tú ahora eres otra y vas con lo que tienes y, y lo que no salga de tu estado de forma saldrá de tu ambición o de tu ilusión, ¿no? Y es como que rápidamente creo que hice un clic en no querer volver a o volver a ser, sino en aceptar que era otra, ¿no? O que me había transformado en algunos aspectos y eso me ayudó mucho a no partir del miedo y aceptar que estaba en el momento en el que estaba con mucho amor y además es eso también, sientes que la compensación emocional y personal es tan grande que no sé, que rápido, yo sentí que el miedo se desvanecía rápido. Ujú. Así que sí, no sé, quizás no sé, yo siento que lo convertí en un terreno en el de aceptarme y vivirlo más desde otro terreno y no tan pendiente del estado físico y de la forma física. Es importante también el otro eslabón, más que importante. Acababa de hablar Mayalen hace un momento, ¿no? De que quizás su principal miedo era el miedo a la logística. Ha dicho, ¿no? ¿Cómo os organizasteis en este caso el cuidado de vuestras hijas con vuestras parejas? ¿Fue algo fácil? ¿Cómo fueron esos momentos en los que los dos teníais que trabajar o los dos teníais que entrenar, tanto en el caso de Xavi como en el caso de David? Contadnos. Bueno, pues yo tengo la suerte de que Xavi es mi entrenador y siempre lo he tenido conmigo. Pero al mismo tiempo, cuando tuve a Anne, Xavi se encargaba de la logística del equipo nacional y era el entrenador jefe, digamos, y ¡buah! Tenía muchísimo trabajo. Y no solo se encargaba de mí, pues él tenía un grupo de palistas y al mismo tiempo se tenía que encargar de toda, ¿no? La logística de la temporada, de gestionar pues todas las concentraciones, los viajes, las planificaciones de los entrenamientos. Y la verdad es que yo recuerdo a un Xavi todo el día trabajando, imaginaos. Vean un miércoles, pues Xavi llegó del europeo de Polonia el martes. Y llegó, me fui a pasear con él y ya por la mañana ya rompí aguas. Y bueno, la prioridad era el trabajo, ¿no? Anne venía de nalgas y entonces me tuvieron que hacer, pues, no me acuerdo si era 2 semanas antes, una maniobra para intentar darle a Anne la vuelta y esa maniobra había que hacerla en el quirófano y había el riesgo de que naciera Anne. Pues ese mismo día, el día anterior, Xavi se tuvo que ir con la furgoneta, con todas las piraguas a Cracovia porque era el europeo y las piraguas tenían que estar ahí pues para el día siguiente o para los 2 días siguientes, ¿no? Y ahí la prioridad pues tuvo el trabajo que el nacimiento de Anne y esa, ¿no? Esa tensión. Y bueno, una cosa es sentimentalmente, Xavi por supuesto estaba siempre ahí apoyándome y siempre estaba ahí, pero en aquella época tenía muchísimo trabajo. Entonces la logística el primer año la hicimos pues en algunas pruebas de Copas del Mundo, alguna concentración apoyo, entonces vivíamos en la SEU y en la SEU pues no sé, contratamos a Raquel, a, a la cuidadora que fue la cuidadora de Anne en los 4 años siguientes, pero ese primer año Raquel no viajó con nosotros y entonces venían algunas veces mis padres, venía mi padre, fuimos a los Emiratos Árabes y bueno, Anne solía estar en la mochila con Xavi mientras nos entrenaba y fue una logística un poco así de malabarismos, ¿no? Y el año siguiente ya, bueno, Raquel ya empezó a viajar con nosotros y vino a todas partes con nosotros, con el gasto que conllevaba para nosotros, ¿no? Sus sueldos, sus alojamientos, sus vuelos, pero siempre pensábamos, ¿no? Que no era un gasto realmente, que era una inversión hacia la educación de nuestra hija. Y esa perspectiva la tuvimos bien clara desde el principio, de la forma que, bueno, la inversión, ¿no? Siempre tiene un retorno, ¿no? Y era en esa educación. Y la verdad es que Raquel nos lo puso muy fácil. Raquel fue clave.
Y para mí fue la mejor madre postiza que haya podido tener Anne. Y esa compañía de Raquel para mí no solo sirvió, ¿no?, para el cuidado de mi hija, también para mi cuidado. Y bueno, nos cuidaba a todos. Podía hablar con ella sobre todos los temas en esos momentos de tensión, de competición, de entrenamientos, del pensar que ya no puedes. Pues Raquel siempre estaba, ¿no?, a nuestro lado y bueno, siempre disponible y dispuesta para ayudar tanto a Anne como a mí, como a Xavi y como a todos. Y bueno, para mí fue también pues fueron momentos muy especiales, ¿no? Porque en nuestra familia no llegó solo Anne, llegó con un pan bajo el brazo y ese pan era Raquel. Y creo que la familia aumentó no en una persona, sino que en dos. En tu caso, Nuria, ¿cómo fue la organización con David? En mi caso, bueno, y con David y con la tribu que tuvimos que crear, porque al final te das cuenta que para mí fue importante tomar esa conciencia de que desde el momento en el que nació mi hija necesitaba organizarme siempre con alguien, ¿no? Y fue un poco, aunque lo sepa racionalmente, cuando pasa, ¿no?, pasar de ser una persona que entra y sale y que eres muy independiente a cuando hay una criatura y siempre, primero que tú siempre estás pensando en ella, pero tienes que pensar en quién estará con ella en cada momento. Entonces creamos como un poco la tribu alrededor, ¿no?, entre David, mi padre y mi madre, Anaís, que también nos ayudó muchísimo, ¿no? Y creamos un poco esa tribu alrededor de pues, todas las personas que me podían dar el soporte y estar presentes para estar con ella en los momentos que lo necesitara. Y entonces David en particular se organizó su baja de paternidad, además de haciendo malabares logísticos, teletrabajando, para poder acompañarme a las competiciones y estar lo máximo posible. Y en las que él no se lo podía cuadrar, pues venía mi padre, y si no venía mi madre. Entonces eso, creando una tribu alrededor de las personas que son más cercanas para poder llevarlo y mantener esa cercanía y poder vivirlo de la forma que yo sentía que necesitaba vivirlo en ese momento. Así que para mí fue sobre todo un proceso de aprender a gestionar y a pedir ayuda a tu alrededor, que eso con la llegada de la maternidad creo que es algo importante también. Sin duda que sí. Comentaros también que, bueno, este podcast está abierto a participación de más gente, ¿no? En este caso hemos contactado con Alba Ada Lameiras, periodista deportiva y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha querido haceros una pregunta muy interesante. Adelante, Alba. Buenas tardes, Mayalen y Nuria. He sido madre recientemente y una de las cosas de las que no se habla es de los cambios que sufre nuestro cuerpo en el posparto. Y me gustaría saber cómo se trabaja a nivel mental y emocional asumir esos cambios y trabajar como deportista de élite, en donde el cuerpo es clave para el desarrollo profesional. Es decir, que se habla mucho del embarazo, se nos habla mucho de la preparación al parto, pero el posparto sigue siendo muy desconocido. ¿Cómo habéis trabajado a nivel mental el asumir que vuestro cuerpo tiene que recomponerse a una velocidad incluso mayor que la del resto de las mujeres para poder seguir en la élite, en un momento además emocional de muchos cambios? Muchas gracias. Pues ahí estaba la pregunta de Alba, así que todo vuestro. Bueno, en mi caso yo tenía a favor que tenía tiempo de cara al objetivo, ¿no?, que era Río. Y ese tiempo pues fue clave en que mucha prisa no tenía o no sentía mucha prisa. Entonces, bueno, fui dejando, ¿no?, hacer a mi sentir. Y realmente me sentía bastante bien y sentía, ¿no?, y tenía muchas ganas de remar y de entrenar. Y lo hacía. Y como antes he dicho, pues a mí lo que más me costaba, ¿no?, era separarme de mi hija, y realmente tenía ahí, no sé, se me puso un instinto de leona bastante fuerte que es que me costaba mucho separarme de ella. Ahora con la distancia veo que claro, yo tenía mi momento de remar era mi momento, ¿no? Entonces ya cuando, bueno,
pues terminaba con ese momento de pasión mío particular, pues claro, luego tenía muchas ganas de estar pues metida totalmente en la crianza de mi hija. Pero eso yo creo que al tener tiempo, al no tener prisa, ¿no? Porque el objetivo pues estaba a años vista, pues bueno, me dio ese margen. Pero al mismo tiempo tenía mucha pasión y bueno, pues fui a tope también. Claro. Yo lo he comentado un poco antes. Para mí fue importante el trabajo de la aceptación de no pensar en que tenía que volver a un ideal de forma sino la aceptación del cuerpo desde el momento en el que está y comprendiendo todas las circunstancias alrededor, todos los cambios físicos que supone. Además, yo sí que con Anaís empezamos a buscar como quién nos puede asesorar, quién nos puede acompañar para comprender realmente esos cambios físicos. Y cuando mi hija tenía un par de meses, nos fuimos hasta Madrid juntas con ella a unas jornadas que organizaban desde la Federación Española de Natación, donde Ona Carbonell lideraba el proyecto y hicieron como todas unas jornadas de charla relacionadas con maternidad y deporte. Y fue súper interesante poder estar allí, escuchar fisioterapeutas, médicos, nutricionistas que nos dieron bastantes pistas de hacia dónde avanzar. Y yo sí que necesité buscar como este soporte teórico externo como para poder comprender qué le estaba pasando a mi cuerpo, a mi mente y asesorarme para ello. Y después cuando volvimos aquí a la SEU para trabajar y ponerlo a la práctica, pues eso, buscamos asesoramiento con las fisios de nuestra federación, que nos ayudaron mucho, con el preparador físico, con una nutricionista con quien trabajamos, que también me ayudó a buscar muy bien qué suplementos tomar durante la lactancia y que me ayudasen a retomar mi forma física. Entonces yo sí que me centré en un espacio un poco más teórico de buscar soporte que me acompañase para comprenderlo y para entonces ir encontrando las respuestas teóricas que después yo podía ir sintiendo. Uh-huh. Sí, yo a esto me gustaría añadir Sí. que cuando a mí me entra algo entre ceja y ceja, pues, Uh-huh. pues lo estudio también. Uh-huh. Y claro, yo llevaba tiempo que tenía ganas de ser madre, es que sentía la necesidad de serlo, ¿no? Y antes de haberme quedado embarazada y durante todo el proceso del embarazo, me leí media biblioteca sobre maternidad, sobre... Entonces, y que no en sé, ese momento tampoco debía haber tanta biblioteca, porque ya cuando sí, yo ahora debe haberlo más. Sí. Si juntabas maternidad y deporte, no eran tantas las No, teóricas, pero exactamente, realmente maternidad y deporte no leí apenas nada, pero sobre la maternidad, sobre los cambios del cuerpo, leí tanto que es que bueno, mientras estaba embarazada, mientras nació Anne y esos primeros meses, yo me sentía como que lo sabía todo, o Uh-huh. no sé, me sentía en ese aspecto muy segura y que claro, que para nada sabía nada, pero sentía muchísima seguridad y era como, bueno, porque había leído muchísimo, entonces, no sé, yo creo que llevaba, ¿no?, meses de formación. Sobre esos nuevos sentimientos, ¿no?, que se crean, ese nuevo vínculo que se crea con un hijo. En el mundo del motor se ha dicho siempre, ¿no?, que cuando un piloto o una piloto tiene un hijo, pierde 1/10 por vuelta debido a que la cabeza en los momentos de máxima tensión y estrés por el miedo a un accidente, pues manda una señal, ¿no?, al pie del acelerador para que levante. Evidentemente, eso es algo a la que vosotras entiendo que nos ocurre, pero ¿se os ha dado el caso en el que estéis en una competición y sentir una preocupación externa a la del agua, un sentimiento que os haya perder un punto de concentración pensando en la familia? Bueno, a mí en el agua, pues en muchos entrenamientos, Xavi me ha dicho, ¿no?, Mayalen, deja de pensar en Anne y céntrate en lo tuyo, pero sobre todo cuando era más pequeña. O incluso ahora cuando planificamos la temporada y todo, pues Xavi me insiste mucho, ¿no? Deja de pensar en el calendario de Anne y enfócate en el tuyo, pero no lo puedo evitar. Tengo que pensar también en el calendario de Anne. Uh-huh. Y ese miedo más bien lo he sentido pues cuando nos toca viajar, cuando, ¿no?, nos toca ir a un sitio, a otro, en esas horas de furgoneta, de coche, de viajes, de avión, sí que me suele entrar
ese miedo, y sí, ¿no? Y si pasara algo. Y además muchas veces viajamos juntos, Xavi y yo, y Ane igual está en casa, está lejos, y sí que me suele entrar ese miedo, pero tampoco podemos vivir con miedo, y entonces, bueno, siempre intento, ¿no? Quitarme esa idea de la cabeza y desde luego en la carretera ser prudente e ir muy atenta, pero es lo que deberíamos hacer todos, Ujú, teniendo o no teniendo hijos. ujú. Sí, yo este verano pasado, estando en una concentración, me pasó que de repente tuve un pensamiento mirando el canal en el que estaba y pensé, ostras, es que aquí me puede pasar algo. Y me entró una sensación de mucho miedo. Estaba allí sola sin mi hija, me fui una semana a una concentración y entonces me entró como una sensación muy que sentí que me colapsaba de pensar, es que aquí me puede pasar algo, me puedo morir y me siento muy mal, no por mí, sino por ella. Y entonces para mí fue un punto de inflexión grande el trabajarlo con mi psicólogo en ese momento, ¿no? Porque decir es que, además eso, tuve ese pensamiento durante la mañana y a la sesión de la tarde Anaís me dijo, pero es que, ¿qué te pasa? Y me puse a llorar y le conté esto y me dijo, tienes que sobrevivir, haz una última rep, que además la hice perfecta, todo ejecutado a la perfección, ¿no? Pero me dijo, si tienes ese sentimiento, piensa en tu fuerza para sobrevivir y ya. Y después lo trabajé evidentemente con el psicólogo deportivo en ese momento, pero sí que tuve un momento de pensar eso, de sentir es que puede pasar algo y no me duele por mí, sino me duele por ella. Y para mí Pues fue un momento de la temporada. Pues está siendo un podcast muy chulo, con declaraciones muy chulas, pero sin ninguna duda, hasta el momento, estas dos sentencias, estas dos confesiones, ¿no? Estas dos formas de ver la maternidad de otra manera, ¿no? Por un lado, ¿no? Ese miedo que ocurre recurrentemente, y por el otro, ¿no? Ese miedo que aparece de repente en un momento en el que quizás no hay una justificación, es Mm. cuanto menos de lo más curioso y de lo más importante seguramente que se saque en esta charla. A continuación, vamos a hablar de una de las pioneras de este deporte, en el caso pionera olímpica, como es María Aizmendi, una de las mujeres que abrió el camino del slalom femenino en España. María expresó en el documental Corpórea, Mujer y Piragua, que sacamos el año pasado, la Real Federación Española de Piragüismo, que la gente se extrañaba de que hiciese piragüismo porque, cito textualmente, era un deporte de hombres. ¿Creéis que esto ha cambiado en la actualidad y se ha dejado de ver como tal? ¿Creéis que ya no es un deporte de hombres? Yo no creo que el piragüismo sea un deporte de hombres, y yo no he tenido la suerte que en mi club siempre he tenido muchos referentes, ¿no? Muchas mujeres referentes. María Izmendi ha sido una gran referente, Cristina Martínez, y bueno, en el vestuario siempre he estado rodeada de chicas, de mujeres, y eso me ha encantado. También es verdad que hasta Tokio no hemos estado, ¿no? No hemos tenido las mismas oportunidades que los hombres, no hemos viajado, ¿no? En misma cantidad de hombres y mujeres en una furgoneta. Eh, Ir a una concentración, que es que, bueno, hasta hace poco, pues, pues todavía no estábamos en esa situación, pero lo curioso es que yo no lo veía, no me daba cuenta. Muchas veces nos encontramos en situaciones de desigualdad en las que no nos damos cuenta. Luego pasa el tiempo, lo miras y dices, ahí va. Eh, para nada estábamos en igualdad de condiciones. Y yo en ese momento no lo sentía, ¿no? Y digo, jolín, qué fácil es no verlo. Ujú. Y realmente lo estás viviendo. Y bueno, todavía tampoco siento, ¿no? Que compitamos en igualdad, porque ya para empezar no solemos tener los mismos horarios de competición que tienen los hombres. Las mujeres siempre es peor. En el Mundial de este año, mira, pues no sé si será la primera vez, pero en muchos años ha sido la primera vez donde, bueno, en la modalidad de canoa, pues empezaban los hombres, se llevaban el peor horario ellos y las mujeres competían después, ¿no? Y yo creo que ha sido de agradecer. Ujú. Sí, yo creo que como crecemos,
haciendo lo mismo, entrenando las mismas maniobras, en los mismos movimientos de agua y juntos desde pequeños. Durante el crecimiento yo no tenía nunca esta percepción, ¿no? Pero después, viviendo el proceso hasta que el C1 realmente pudo entrar en el programa olímpico, pues sí que percibes y te cuestionas un poco más, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más que evidente que ahora mismo el nuestro deporte, el piragüismo y en especial el slalom, es un deporte de todos y hay muchos referentes femeninos que creo que están consiguiendo estar por encima de los referentes masculinos. Así que yo creo que ahora mismo se está consiguiendo tener una percepción del deporte, de nuestro deporte, más igualitaria. Y es cierto que se tiene que seguir trabajando para que así sea, porque hay cosas en las que no se está llevando a cabo, pero cada vez más, y yo creo que la percepción en general sí que es más de un deporte más igualitario. Uh-huh. Sobre este trabajo, ¿no?, que se debe seguir haciendo, y hablando nuevamente, ¿no?, sobre el asunto de la maternidad, ¿cómo creéis que se debe evolucionar? ¿Cómo creéis que deben actuar las instituciones pertinentes para seguir fomentando que siga existiendo o que mejore, mejor dicho, esa conciliación familiar y que, bueno, pues cada vez sea más fácil que una palista deje de ser noticia porque va a ser madre? Yo en este aspecto, a nivel de organización de eventos deportivos, como pues campeonatos del mundo, copas del mundo, Juegos Olímpicos, sí que veo que todavía queda bastante que hacer. Para poder ir a muchas competiciones, con las acreditaciones, con el poder meter a nuestros hijos en el recinto donde estamos, pues la verdad es que yo he trampeado muchísimo. Uh-huh. Y las veces que he pedido no trampear y he pedido, ¿no?, que se nos ayudase de alguna forma a la Federación Internacional, pues la respuesta ha sido que no. Y al final, como siempre, he terminado trampeando, ¿no? Y bueno, espero que en este aspecto y deseo que en este aspecto pues se den, ¿no?, pasos hacia adelante. Sí, yo creo que el terreno de la organización de competiciones es importante que evolucione hacia ello y que comprenda que si una madre o un padre, ¿no? Creo que también se tiene que abrir la mirada hacia ello, porque bueno, se tiene que concebir que en nuestro ranking internacional se nos congela el ranking durante 2 años si lo necesitamos, pero ¿y si un padre pierde la oportunidad de estar en un mundial porque quiere estar en el parto de su hijo? No tiene la opción de congelarse nada. Entonces quizás también tienen que empezar a pensar en cómo se les puede acompañar a los padres para que puedan disfrutar también de la llegada de sus hijos. Pero está claro que no es lo mismo, no ponen su cuerpo en ello, pero creo que para que puedan tener una implicación en la crianza como ellos decidan, también se tiene que avanzar hacia aquí. Y es más que evidente que en los eventos falta una percepción un poco más respetuosa a las situaciones que expongan las madres deportistas de lo que necesitan. Uh-huh. Estamos ya terminando esta charla, que está siendo interesantísima, de verdad, pero una de las preguntas es que hay que hacer, sin ninguna duda, es que si consideráis que sigue siendo un poco un tema tabú, ¿no?, el de la maternidad en el mundo del deporte a alto nivel, o si quizás depende un poquito más del deporte del que nos estemos refiriendo. Yo no siento que sea un tabú, la verdad, y deseo que nadie lo sienta. Sí que veo, ¿no?, limitaciones a la hora de decidir, ¿no?, qué hacer con tu vida, si decidir tener un hijo y parar tu carrera deportiva, o si seguir con ambas, ¿no? Ambas. La verdad es que en ese aspecto creo y que hay muchas mujeres que, bueno, que al final deciden una cosa u otra. En deportes de equipo no tiene que ser sencillo, ¿no?
compaginarlo con el día a día del equipo y, bueno, presentarlo ante tu directiva y dependiendo, ¿no? Qué protecciones tengas o no, porque, bueno, si no estás protegida en este aspecto, la verdad es que es complicado. Y al mismo tiempo, aunque haya protecciones, luego igualmente, si lo dices y al cabo de unos meses no te despiden, pues, ¿no? O te quedas fuera del equipo, pues bueno, comprendo que todavía, ¿no? Bueno, sea un tema difícil, pero tabú, bueno, espero que no sea tabú hoy en día. Sí, yo opino muy parecido. Creo que quizás estamos en un momento en el que las mujeres se habla de forma más abierta y desacomplejada de muchos de nuestros conflictos, y la maternidad y los cambios que supone en nuestras carreras deportivas profesionales, pues está más encima de la mesa y se habla mucho más. Entonces yo creo que ayuda a que, si alguien lo puede vivir como un estigma o algo de lo que no hablar o sentirlo un tabú, ayuda a que se rompa esta barrera. Pero sí que es cierto que yo soy consciente que hablo desde un privilegio, ¿no? Y desde una situación particular que me ha permitido vivirlo en positivo y de forma bastante muy bien acompañada, creo y considero. Pero no todas las situaciones serían así ni son así, y estoy segura que hay situaciones en deportes particulares y, como comentaba Mayal, en deportes de equipo o deportes en los que se funciona más como clubes, en los que quizás es un tabú porque no hay un respeto, y lo que es importante es que cada vez se hable más y se ponga encima de la mesa para quien sea que lo pueda vivir así, deje de vivirlo de esta forma y pueda vivirlo con un mayor respeto. Ya por último, Mayalen, Nuria, una pregunta que igual se sale un poquito del tono en el que estamos llevando la entrevista, pero ¿os emocionaría ver a vuestras hijas en un futuro subidas encima de una piragua y compitiendo en el deporte que a vosotras os ha marcado la vida? Mirad, la mía ya suele andar encima de una piragua. El domingo pasado compitió en una competición de escolares y la verdad es que mi intención era de que no me hiciese ilusión, ¿no? Que ella eligiese lo que quisiera y con que tuviese una vida saludable, buenos hábitos, practicase deporte, pues ya está. A mí me da igual que compita o no compita, ¿no? Esa era la teoría. Pero cuando decidió hacer piragüismo y cuando ya esta última temporada, ¿no? Vi que realmente estaba enganchada al piragüismo, ¡fua! Me hizo ilusión y me hace ilusión. Y digo, cachi la mar, no quiero que me haga ilusión porque quiero que ella no sea libre, ¿no? En la elección de lo que quiera hacer, pero me hace ilusión, no lo puedo evitar. Me encanta verla disfrutar con la piragua, la verdad. Yo, claro, aún es pequeña y ella no se ha puesto a remar. Se ha puesto en la piragua conmigo, pero no se ha puesto a remar. Y pensándolo en el futuro, yo pienso que me gustaría que ella pudiese apasionarse por algo en la vida, lo que sea, pero que poder transferirle como esta ilusión de vivir apasionada por algo que te gusta. Si es el piragüismo, pues no lo sé si me hará ilusión o no, porque también sabes la parte dura, pero porque es lo que conocemos. Pero eso, a mí lo que me gustaría es poder transmitirle eso, el sentir una pasión y vivir por ella y luchar por ella. Así que sí, en lo que sea, pero que se apasione en la vida. Y ya por último, un chascarrillo, pero lo tengo que decir, ¿os veis compitiendo contra ellas? No, yo no. Yo la verdad es que no me veo compitiendo contra ella. Tiene 12 años y yo 42, a mí se me acaba Bueno. y yo no sé si ella va a terminar compitiendo o no. Sí. O sea, la verdad es que a ella le gusta practicar diferentes deportes y bueno, le gusta hacer muchas cosas. Y con el piragüismo, pues si sigue así, le sigue gustando como le gusta ahora, pues bienvenido sea, ¿no? Pero no es lo prioritario. Quien realmente le hace ilusiones eso a ella. Más de una vez ha dicho, ¿no? Que ojalá llegue ese día, ¿no? Que ella pueda competir conmigo, pero
pero realmente yo lo veo difícil. Qué bueno. Sí, no, yo siento que no. Que no, que si compite o le gusta competir en cualquier cosa, me encantará verla, pero desde fuera. Bueno, pues Mayalen, Nuria Mayalen, ha sido un ratito de charla increíble, espectacular. Hemos repasado temas muy interesantes, ya no solo para las palistas, tampoco para las futuras palistas, sino para las mujeres y para los hombres en general, y creo que ha sido un muy bonito testimonio. Muchas gracias por habernos dado este gran testimonio de gran valor. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias. Señoras, señores, aquí concluye la primera temporada de Mujeres del Piragüismo Detrás de la Palada, un podcast de la Real Federación Española de Piragüismo en colaboración con Mujer y Deporte, donde hemos intentado plasmar de la manera más veraz posible la realidad del piragüismo femenino en España. En estos 12 capítulos hemos tenido la suerte de contar con la voz del presente y futuro del piragüismo español. Hemos conocido la forma en la que ven tanto el deporte como la competición. Hemos resaltado el papel de la mujer en el piragüismo a través de estos episodios. Y hemos abordado temas de interés relacionados con la igualdad, la superación personal y el liderazgo en el deporte femenino. Nos escuchamos en futuras entregas en las redes sociales de la Real Federación Española de Piragüismo. Creo que es una escuela de vida enseñarle a mis hijas que a lo mejor no las puedo acompañar todo lo que me hubiese gustado. Tuve ahí sentimientos de lo hago, no lo hago, y dije, lo hago, este tren no sé si va a volver a pasar. Y claro, de repente dar la vuelta y ver el cielo, pues negro no, lo siguiente, y a escuchar los truenos. Y yo me acuerdo que ahí descubrí que hay un ritmo, tenemos un ritmo más cuando vamos remando, que es el ritmo del miedo. Sí, el ritmo del miedo de sobrevivir. O sea, yo no concibo el kayak polo sin mis hermanos, porque están ahí desde que empecé, y jugar con mi hermana para mí es un regalo. Y yo lo concibo pues eso, como felicidad. Al final el contar con compañeros que pueden decir cosas así sobre ti, es la mayor recompensa que podemos tener en un colectivo. A bien ser tiene que ser invisible. Entonces muchas veces nos encontramos con situaciones un poco desagradecidas, pero es que al final esa parte, cuando las cosas salen bien y cuando realmente terminas satisfecho por lo que crees que está bien hecho y por lo que es justo, es lo que siempre recompensa. Necesitábamos que nos diesen cariño y que él nos estaba dando cariño. Que lo que crees te crea y que el universo es mente. Entonces, primero lo sueñas y luego lo creas, pero sin soñarlo no puedes conseguir nada. Las chicas en el piragüismo han dado un salto muy grande. Creo que también ya estamos marcando una figura muy importante y creo que van quedando muy pocas diferencias entre hombres y mujeres. Por diferentes circunstancias he aprendido a valorar las cosas importantes de la vida. Lo más duro que tenía que vivir en mi vida, la pérdida de mi madre, que para mí era la persona más importante de mi vida, pues ha sido un golpe bastante me ha desubicado mucho, ¿no? Que al final pues yo no me lo esperaba todavía, ha sido todo muy rápido y me di cuenta de que en esa hora y algo que estaba entrenando, pues me estaba centrando en mí misma y no pensaba en nada más. Entonces la verdad es que, mira, en el momento más difícil de mi vida es cuando más he disfrutado de remar. ¡Las Tanias, sois primeros! Para mí eso es que guay. Se me pone la piel de gallina, ¿no? Y cada año, ¿no? Siempre tenés ese feedback y la gente te reconoce. ¡Las Tanias, sois primeras o segundas! Porque tenemos también una recua de platas. Entonces, bueno. Si algún día vuelven a vaciar el lago de la casa de campo, se van a encontrar una de penas, una de disgustos, una de problemas que todos hemos dejado allí paleando. Tú llegas allí y te olvidas, porque lo único que tienes que hacer es meter la pala, sacar la pala, meter la pala, sacar la pala. Entonces es una cosa súper beneficiosa. Fue una decisión muy difícil porque, pues eso, llevas toda la vida en un club, ahí he aprendido a nadar, a jugar al tenis, he hecho también 8 años hockey y llevo 20 años en piragüismo, pues me han tratado siempre muy bien y no me podía ir pues sin ninguna razón, y al final
pues me hacían sentir aquí como en casa, yo me sentía así y es un poco el sentimiento, aparte de deportivo por lo que te he comentado, pues emocional también, de decir, me siento como si estuviera en casa, pues ¿por qué no voy a darme la oportunidad de decir, creo que estos años aquí los voy a disfrutar? Atrévete a hacer un deporte diferente que te va a hacer viajar por el mundo y conocer nuevas culturas, personas y formas de vivir. Centrarnos en el proceso y no en el resultado, porque al final los resultados pueden que lleguen, puede que no lleguen, pero lo que no podemos dudar nunca es en el proceso, en el camino, y pelearlo desde el principio siendo trabajadores, siendo constantes, confiando en el camino y bueno, pues esos momentos de ansiedad, de querer ya resultados, frustran mucho al deportista, entonces buscamos cuidar mucho esos momentos que son tan complicados para ellos. Que no escuchase juicios ajenos ni las valoraciones de nadie, porque era mi cuerpo, mi embarazo, mi deporte, y que hiciese todo en lo que yo me sintiese bien. Es que lo soñé así y ha sucedido así, y estoy muy contenta de poder haber vivido, ¿no? Bueno, y por seguir viviendo, ¿no? La maternidad que he querido, no la que me han impuesto, no la que me hayan dicho que tiene que ser. Mujeres del Piragüismo, detrás de la palada. Un proyecto de la Real Federación Española de Piragüismo en colaboración con Mujer y Deporte.